llega a ser cardenal y de cardenal comienza a trillar el camino hacia el empoderamiento de facultades, atribuciones, funciones, roles que el papado le va otorgando. No crean ustedes que eso es de golpe y porrazo. Lo hicieron papa de su parroquia, de su catedral o de su país, cayó como un satélite a Italia, a Roma o al Vaticano y ya es papa. No, momentito. Ser papa, ser sumo pontífice en la Iglesia Católica es un proceso aquilatado, gradual, racional, lento, pero sostenido y progresivo en el orden del crecimiento del candidato que mañana va a ser papa. Es decir, no solo que fue obispo, luego el cardenal, luego arzobispo, antes sacerdotes, etcétera. No, es que también comenzó un proceso de Francisco a ser visto como posible y probable pastor de la Iglesia que podía colaborar en una serie de papeles y funciones en el Vaticano. Entonces, esa experiencia extraordinaria que campea desde América Latina, desde Argentina hasta el Vaticano y todo lo que es Europa, le da al traste. ¿Con qué? Bueno, con el hombre, el ser humano, que no es el santo, mucho cuidado, ni es el beato, ni es el santo, no, es el ser humano, es el hombre, es el ciudadano de Argentina, es el hombre cívico de Argentina, que llega a ser papa. Y llega a ser papa por sus méritos. Ahí no hay compadreo ni cabildeo, ni te ofrezco esto, no. Ni te voy a dar secretaría. No, es el fruto de los méritos acumulados, es el fruto de sus virtudes, es el fruto de sus dones, es el fruto de su entrega, es el fruto de su sacrificio, y es el fruto de el hombre que dice por qué él lleva el nombre de Francisco. Yo tengo algunas cositas aquí que claro, puede hacer uso de quiero ella. citar, y como los viejos alguna vez cogemos los lentes para poder ver algo que tienen por ahí en letra pequeña. ¿Por qué? Yo no sé si me permito hacer la ampliación. Perfecto. ¿Por qué el nombre de Francisco? Yo no quiero decirlo yo. Aquí, entre comillas, dice el Papa Francisco lo siguiente: los pobres, justificando por qué Francisco, su nombre que él mismo, que él eligió, motu propio, eligió. Los pobres pensé, e inmediatamente me acordé de Francisco de Asís, ese santo que tanto feligreses y laicos y seglares y monjes y religiosas hacen acopio de su vida en la Iglesia Católica. San Francisco de Asís. También pensé en las guerras y en que Francisco es el hombre de la paz, además de los pobres, y es el santo de custodia de la naturaleza. Y así me vino el nombre. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? Como ven, ahorita retomaré parte de esto. Como ven, el propio Francisco dice: ¿qué me llamó a mí? ¿Qué me indujo? ¿Qué me motivó? ¿Qué me acicateó? ¿Qué me estimuló a mí a decir que yo sea llamado el Papa Francisco? Número 1, profesión por la pobreza. Número 2, profesión por la humildad. Número 3, profesión por la paz. Y número 4, profesión por el cuidado de la naturaleza. Estamos hablando
de un medioambientalista. De cuatro ejes, sí, de cuatro Estamos ejes hablando entonces fundamentales. de un medioambientalista, no de pacotilla, ni de nombre. Sí, porque ni es de- una parte que me gustaría que analizáramos. El perfil Correcto. de él Correcto, como ser humano. correcto. Bueno, esto es parte de su perfil. Pero estamos hablando del Papa humilde, sencillo, accesible a la gente, cercano a la gente. Es el Papa que no le da enojo, que no le da ningún tipo de sensación de opulencia. Decir, yo llamé al canillita que me llevaba el periódico cuando yo era párroco o cuando era el arzobispo de la catedral donde yo fungía como pastor en Argentina. Y le llama por teléfono para decirle, yo sigo siendo Francisco. Digo, yo sigo siendo Bergoglio. Yo sigo siendo Jorge. Ahora que la iglesia me ha dado una función. Pero es el Papa, para que ustedes vean hasta dónde llega, que llama al superior de su congregación y le dice, yo sigo siendo tu subalterno. En otras palabras, en la iglesia no se usa la palabra subalterno. Yo sigo siendo la persona a quien yo debo rendir obediencia a mi superior. Y es el Papa. Entonces, esos son signos de una persona sencilla, humilde. Humilde de corazón, de visión. Y de corazón, claro que sí. Pero, si usted se da cuenta, el rostro del Papa Francisco no es el rostro de alguien amargado, ni resentido. Es el rostro lozano, fresco, natural, alegre, del hombre que transpira paz y sosiego. Y que quiere que los demás estemos en paz y sosiego. Y que seamos alegres. Y que no amarguemos a nadie. Porque hay gente que andamos en la calle y en el hogar y transferimos o transmitimos un dejo de tristeza siempre, de amargura, de que estamos mal, de que todo es negativo, de que todo es feo, de que todo es malo. Entonces, yo pienso que, y creo, pero además le está dando grandes lecciones el Papa Francisco a tanta gente, que cuando tienen un carguito, por pequeño que sea, creen que son caciquitos y diosesitos en ese lugar. Presidente de junta de vecinos, presidente de una federación, presidente de una asociación, presidente de un club, presidente de una cosa deportiva, de cultural, empresarial, política, ni hablar de los políticos, que yo estoy en esa camada, en esa caterva. Pero alguien tiene que estar en el desierto buscando la gotita de agua que se derrama de un árbol que escasamente aparece en el desierto para ver si esa gotita de agua se multiplica y florece y llegan otros árboles y otras aves y ahí yo estoy en la vida política. Esa no es la personalidad del Papa. Ridiculizar a nadie, apocar a nadie. ¿Qué dice él, por ejemplo, de los... Yo quiero citar, porque ya estoy... Citar lo que él dice, por ejemplo, de los homosexuales. Sí. Que es un tema urticante. Un tema sensible en la propia iglesia. Un tema sensible en la propia iglesia. Y que la propia iglesia, aparte de ser sensible, tiene una posición muy firme y muy lineal al respecto. Claro. Y eso, Entonces, entrando en contradicción con la iglesia, fija su posición. Claro. Mira lo que dice el Papa Francisco. Dice él, y sobre los gays,
Disculpe que tenga este paquete de papeles, pero alguna vez hay que acudir a estas cosas. No, esto es sin maquillaje. Sí, exactamente. Y sobre los gays, el Papa aseguró que no juzga a los homosexuales. Atención mundo, atención cosmos, atención planeta, atención nosotros los cristianos, los que muchas veces nos privamos de vainita y qué sé yo qué. Pero se mostró contrario al lobby gay. Usted está motivando y estimulando y zarandeando y haciendo publicidad y haciendo cosas y cabildeando para que fulano se meta a esto. No. Dice, en un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Oiga lo que dice el Papa Francisco. ¿Qué te está diciendo el Papa Francisco? Que es una persona respetuosa de la diversidad, de la pluralidad y de los sentimientos, los quereres, los saberes, las emociones y cuantas manifestaciones puedan producirse en el mundo del ser humano. El Papa, ese perfil de su personalidad, nos invita a nosotros a ser sus seguidores, no sus fanáticos, porque él rechazaría eso, sino seguidores que los emulemos, que los imitemos en las grandezas, en las cosas positivas y en las cosas buenas. Entonces, el Papa, uno le nota en el rostro que es un hombre alegre, que es un hombre de paz, que transmite sosiego, y yo pienso que el Papa le está dando una cátedra incluso a mucha gente en nuestra propia iglesia, que uno lo ve con aquel orgullo, aquella altanería, aquella ironía, aquella forma de ser tan virulenta, tan atropellante. Yo pienso que el Papa no es un ser humano atropellante, y eso es sumamente importante para los que pastorean, para los que dirigen, para los que son guías, para los que son pedagogos en la vida de la iglesia. Eso es muy importante, analizar esta parte de lo que es la personalidad del Papa, porque pocas veces nosotros habíamos visto un Papa tan humano. Uh-huh. No son muchos los papas que hemos visto, pero vimos a Juan Pablo II en nuestro caso. Sí. Muy bien, Kiko, excelente. Mira a Kiko con sus imágenes de apoyo. Kiko es un excelente técnico. Sí. Mira, lo mismo que tú hablabas, cercano a la gente, pero tú no le ves ese pose, esa postura, que es lo que tú dices, por ejemplo, de los mismos políticos. Sí. Que tú le ves, por ejemplo, y tú le ves la distancia que hay entre él y la gente. Y más sin embargo, mira, por ejemplo, la cercanía que tú estás viendo ahí, claro, entre el Papa con su gente. Vi un niño morenito en una imagen ahí, en una imagen de Facebook, como él con su rostro con tanta saneidad conversaba con el niño, que de verdad nos estamos dando cuenta que estamos frente a un fenómeno, claro, dirigiendo la Iglesia Católica. Te lo está diciendo una persona que su concepción antiimperialista, aunque tengo fe católica, no soy de los que miro para Roma. Es decir, yo soy de la persona que, como tú me conoces, rechazo los imperialismos y las potencias. Y soy de los que digo que la Iglesia Católica debe mirar más para el cielo que para Roma. Pero esta vez yo creo que la Iglesia debe poner sus ojos en Roma. Porque hay un hombre muy humilde en la conducción de una feligresía. Y hay un hombre que tiene una gran vocación de servicio. Y sobre todo, un hombre que tiene una gran vocación de mostrar, de enseñar. Por ejemplo, tú sabes que eso tiene un protocolo. Tú vas a asumir la posición de Papa, pues en el vestuario, eso impacta en el cambio de vida total. Sí. Pero sobre todo en el vestuario, porque cada cosa tiene un símbolo.
este manto tiene un símbolo, la toga tiene otro símbolo, los zapatos tienen otros símbolos. Y él dijo, no, estos zapatos todavía están buenos, ellos me aguantan así. Sí. Él ha roto con muchos esquemas de la tradición en la parte formal de la iglesia. Incluso la parte protocolar, ha roto con algunos elementos protocolares. Es decir, que lo encierren en un papamóvil blindado y luego que no pueda ni siquiera accesar ni saludar con sus manos a la juventud, a los niños, a los ancianos, a las religiosas, ¿no? Él quiso que ese papamóvil fuera más abierto, menos suntuoso y con menos parafernalia. La forma de vestir, ha rechazado una serie de atuendos que eran propios de determinadas circunstancias, momentos, pero también el Papa, ¿dónde ha estado pernoctando? ¿Dónde ha dormido? ¿Dónde ha vivido? Él rechazó uno de los lugares un tanto suntuoso del Vaticano para estar en un lugar más humilde, más sencillo. Entonces yo que así es como usted debe, así es como usted se gana una autoridad moral, con los sellos, es decir, con los signos. Y creo que Carmelo va a tocar mucho la parte de los signos y los símbolos de Francisco en la iglesia, es decir, y con cosas tangibles. No es con teorizaciones y hablando y que los otros hagan, porque muchas veces no es asunto de que el cura o el obispo, o homilía sobre homilía, y muchas veces las homilías, los regaños, los recados, los piropos, o los boches, o las críticas, o los aldabonazos, o la pelota caliente, se la tiran a lo mismo que vamos a la iglesia. Sí. Lo que hay que buscar, que vengan los demás, para ver si los rescatamos, los conquistamos, los atraemos, y decirle el mensaje a los que están fuera. Pero hay que salir, y el Papa dijo muy claro también sobre eso, o sea, tenemos que salir del templo, de los lugares que estamos, enquistados, anquilosados, tranquilos o callados en silencio. Mira con ese niño con limitación física, mira con ese niño con limitación física. Sí. Mira. Correcto. Es decir, es la primera vez que yo veo un Papa así. Sí. Es decir, tú veías el Papa en su papamóvil, claro, diciéndole adiós a la gente para protegerlo. Claro que no fue agradable para la seguridad. No. Nada agradable para su seguridad y para el Estado. Sobre todo brasileiro o brasileño. Es decir, estamos hablando de un reto para la seguridad de Brasil en esta Jornada Mundial de la Juventud. Cuando él se sale de los lugares que le tienen establecido pararse, sentarse o caminar, y él entonces logra escaparse a la seguridad, eso es un reto muy, pero muy grande, delicado y peligroso. Es decir, y también se le aconsejó y se le dijo. Pero bueno, esa es una forma muy significativa de la personalidad, el perfil y la persona de Francisco. Y ojalá que nuestra Santa Iglesia pues siga esos mismos rediles, porque la humildad son de los elementos que más nos acercan a la acción del Cristo que nosotros predicamos. Sí. Que fue un Cristo sin parafernalia, fue un Cristo humilde, que se encarnó de hombre, que vino aquí a la tierra, que anduvo entre los vivos, claro. Que caminó, que en ese tiempo la montura más fina era el camello. Mas sin embargo Jesucristo nadie ve que andaba en un camello, andaba a pie, andaba descalzo, andaba junto con los apóstoles, andaba junto con la gente. Entonces, esa visión de humildad, ese voto de humildad, nosotros también tenemos sacerdotes que son muy humildes, sobre todo en nuestra diócesis, muy humildes, con un voto de humildad. Óigame, entonces, son de las cosas que más nos acercan a Jesucristo. Y a Jesucristo es que desde la iglesia nosotros pues le predicamos. Y son los signos y los símbolos y las señales que acercan, aproximan, que contagian. Es decir, caramba, la gente dice, ese cura sí es carismático. Ese cura sí predica de manera bien festiva, bien alegre. El mensaje llega y llega rápido, llega bien. Y es una persona que se mueve entre el público, que no está quieto en un podio, que no está quieto en el altar, sino que busca que la gente participe, que se anime, que se regocije, que estamos en una liturgia que significa festividad.
Una Eucaristía es la celebración de lo más grande que tiene el cristiano, católico, el mundo. Es la celebración de la resurrección. Entonces, cuando se celebra la resurrección de Jesucristo, no es con tristeza, no es bajando la cabeza, no es haciendo una homilía tipo lineal, una homilía solo ortodoxa, solo un monólogo, solo habla el cura, solo habla el padre, la disertación, la homilía. El cura el pastor tiene que el evangelio inculturizarlo, y lo dice Puebla, la conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, lo dice muy claro en 1979, es decir, ese documento, el evangelio, la palabra de Dios, debe ser inculturizada, debe llevarse a la cultura. Por lo tanto, dependiendo del pueblo, de la región, de la zona, el continente, el país, etcétera, la región que tú estés predicando, tú tienes que saber que tú tienes que sintonizar con esa cultura, tú tienes que sintonizar con ese pueblo. Pero sobre todo, hay que sintonizar, pero sobre todo no perder de vista el objetivo. Claro. Que la iglesia es para evangelizar. Claro, claro. Y que la homilía es para cristianizar. Claro que sí, claro que sí. Muchas veces nos inculturizamos tanto, que nos vamos tanto a la visión humana del evangelio, sí, que dejamos a un lado la parte espiritual. Sí, son los dos extremos, que quizás hablaremos más adelante. El secularismo, el ecumenismo, el laicismo, o la parte de la espiritualidad. Tú eres muy espiritual, que te olvida de los seres humanos que están cerca de ti. Es decir, tú solamente miras hacia el cielo, orando y orando. Está bien, no está mal, ¿eh? Nunca decimos que está mal orar, ¿eh? Eso es una de las condiciones y características fundamentales de todo cristiano. Pero si te va también y olvida toda la parte espiritual, la parte de la fe, si tú eres creyente, si somos creyentes, sea católico, protestante o lo que fuere, y solo te ciñe a ese aspecto, es difícil. Pero también si te ciñas a la parte del mundo, a lo temporal, a lo económico, a lo social, a lo cultural, entonces también es otro riesgo, es otro peligro que se corre, porque ¿qué es lo que buscamos? Y yo pienso que el Papa Francisco está muy sintonizado con esto. Es la integridad. Es cómo fusionar, es cómo unir cuerpo y alma, mundo y espiritualidad, la economía y la política y la ética y la moral. Es cómo ensamblar eso. Cómo convivir. Cómo concatenar, cómo hacer que eso conviva, esas dos partes fundamentales. Porque esa fue las grandes discusiones bizantinas, así podemos, de Bizancio, de la Edad Media y de antes de la Edad Media y después de la Edad Media y en el Renacimiento y el mundo de los ilustrados y el enciclopedismo francés, etcétera, es lo de Marx, Engels, Feuerbach, etcétera, es lo de la fe y la ciencia, por ejemplo. Una discusión permanente. Permanente, de años. El cuerpo, la materia y el espíritu. Eso es una discusión permanente. Los grandes teólogos, los grandes tratadistas de la teología fundamental, de la cristología, de la sociología cristiana, de la filantropía, etcétera, han tratado el tema ciencia y fe, cuerpo y alma, pero eso tiene que congeniarse. Y yo pienso que el Papa está debidamente, certeramente en esta tesitura. Yo estoy consciente de que si hemos seguido dando los pasos y hemos visto precisamente que estamos frente a un nuevo fenómeno dentro de la Iglesia Católica. Así es. Esperamos que esto cada vez más pues se acerque a lo que es la fe, a lo que es la visión de un Cristo vivo en una sociedad.